Resumen sin filtro. Conduce Matías Rojas. Todos los viernes de 18 a 19:30. La radio que improvisa, pero no se rinde. Seguimos en este último bloque, creo ya, de este resumen sin filtro. Y vamos a tener una invitada muy especial para mí. Espero que esté ahí escuchándonos ya. Los conocimos hace unos pares de años atrás, unos 2, 3 años. Es una persona muy especial porque en este transcurso un poco me preguntaba Beto, ¿no? ¿Cómo se sintió esto de haber señalizado a la gendarmería por la dictadura, conocer esas historias? Y sin duda, respondiéndole un poco más ahora a Beto, fue imposible no conocer esta historia si no hubiese sido con la ayuda y la guía de esta mujer que tengo ahora el honor de presentar. Bienvenida a este primer programa de Resumen Sin Filtro, a la señora Nuria Ayou. Hola Nuria, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy escuchando. Gracias por la presentación, pero no es para tanto. No, Nuria, sos parte fundamental de todo lo que fue la señalización, recontar la historia y hacer estos tipos de disertaciones que estamos haciendo en las escuelas. Estuviste en todas, no te perdiste ninguna, así que gracias. Bueno, en primer lugar, lo que yo voy a estar eternamente agradecida, porque lo he intentado varias veces, es la señalización de gendarmería. Y estoy agradecida con el concejal o ex concejal Sebastián Tioso, que tuvo la iniciativa de hacerlo, presentando el proyecto en el Consejo Deliberante. La verdad, yo había intentado con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con dos secretarías distintas, ¿no? En distintos momentos del gobierno renovador, y venían, se consultaban con el comandante de gendarmería, no sé qué le decía, pero la cuestión que caía el proyecto de señalización. Y la verdad que cuando Sebastián presentó el proyecto, para mí fue como saldar una deuda. Porque me parecía que no puede ser que no se señalice un lugar donde funcionó concretamente un centro de detención clandestina de personas. Y bueno, Nuria, yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar a veces, ¿no? A veces se ve que sí. Se ve que era el momento, era este momento, como que se dio todo demasiado de forma redonda, te diría, y me parece que era el momento que salga y no quizás antes. Yo creo que también me sirvió mucho que yo presentara los decretos firmados por Videla ordenando la detención de nosotros, todas las personas que estuvimos detenidas en gendarmería. Por ahí para resumir, sí. Esos decretos, cuando yo los encontré fue cuando compré mi primera computadora y los encontré con la firma de Videla. Qué increíble, ¿no? Y vos sabés que con el tiempo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, él los encontró en la Casa de Gobierno, y lo que hizo es encuadrarlos y tenerlos en un salón que se llama el Salón de la Memoria, y digitalizó el resto para que tenga acceso todo el mundo a esos decretos, pero el original está enmarcado y encuadrado y está en la Casa de Gobierno. Bien, yo le voy a contar un poco a la población, porque ahí no todos tienen por qué conocerte, Nuria. Ella fue jueza acá en la ciudad del Dorado, está jubilada hace muy poco tiempo. Ella tenía 16 años cuando fue detenida ilegalmente durante la dictadura, el 24 de marzo del 76, en varias oportunidades. Después fue liberada, la volvieron a meter presa, pero lo importante acá es contar, creo yo, contar la historia de por qué era considerada subversiva Nuria. Y Nuria era considerada subversiva básicamente porque era la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal de Montecarlo. Y porque tenía una labor social
tan pero tan importante que se metía a los barrios, ayudaba a mejorar la casa de los vecinos, era solidaria, y eso para la dictadura estaba mal visto, estaba muy pero muy mal visto. La solidaridad, leer ciertos libros, escuchar cierta música, por esas cuestiones fue Eda, sus docentes, sus profesores, quien es ahora su marido, muchos de ellos estuvieron detenidos por eso, acá en la Gendarmería, y algunos que ya estuvieron en otro lado. Pero Nuria, no tenemos demasiado tiempo, pero me gustaría, ¿cómo impactó esto en tu vida personal, en tu visión del país? ¿Qué podrías contarnos con respecto a eso? Bueno, te puedo contar que me impactó muchísimo, porque ni bien nos dieron la libertad, lo primero que hicimos fue volver a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Me acuerdo que la mamá de Analía Murat fue a buscarla a ella, y ese día me dieron la libertad a mí también, y tuvo el buen gesto la madre de Analía de decirme que ella me iba a llevar hasta Monte Carlo, porque yo no tenía un peso en el bolsillo, ¿te das cuenta? Y mi compañero no sabía tampoco que me estaban dando la libertad. Así que bueno, una vez que llegué a Monte Carlo, fue muy duro, porque la gente no se quería juntar con uno. Yo creo que nos pasó a todos. Uno caminaba por la calle y yo veía que venía un conocido o una compañera de la escuela, y se cruzaban del otro lado para no saludarme, o para que ni siquiera estar cerca de mí. Eso fue muy duro. Y con el tiempo también hubo nuevas detenciones, pero nos daban detenciones domiciliarias. Creo que fue el gobierno militar que implementó las detenciones domiciliarias, porque no existía en esa época penalmente las detenciones domiciliarias. Nos daban la libertad y después al tiempo nos volvían a detener, y entonces pasó en 3 o 4 oportunidades de esto. Tanto es así que fuimos a un escribano para que nos haga un acta de que estaba ocurriendo esto, porque todos queríamos volver a seguir nuestros estudios, y no podíamos. Y bueno, fuimos al escribano, nos hizo el acta. El escribano era el escribano Tavares de Monte Carlo. Y ahí es donde yo me puse a pensar que me tenía que ir de Monte Carlo, porque si no, no iba a poder estudiar, porque lo que buscaban, y eso es lo que yo le decía a mi marido, a mi marido le decía, lo que no quieren es que yo vuelva a la escuela, así que tenemos que irnos. Bueno, así se fue él primero. Se fue a Buenos Aires, consiguió trabajo, y después me mandó el pasaje para que yo fuera con mi hija, y después ya tuve antes de irse ya tuve un varoncito. Así que fui a Buenos Aires con los 2 niños. Y allá decidí estudiar, porque yo dije, no, yo tengo que estudiar, y todo esto provocó que quisiera ser abogada. Y fuimos a vivir en la capital encima. Yo traté de ir al psicólogo, porque las secuelas te quedan, y bueno, tenía crisis. Y nunca me va a olvidar que un psicólogo, cuando fui, no me vengas con lo que pasó en la dictadura, eso ya pasó y listo. No te puedo creer. Cuando me contestó así, no fui nunca más. Y nunca más intenté ir a un psicólogo. Mi psicólogo era mi compañero, así que eso era todo. Bueno, la cuestión es que con mayor razón me inscribí en un liceo que da la casualidad, que tampoco creo en las casualidades. Tenía 2 especialidades, ciencias químicas y ciencias letras. Y el director de la carrera ciencias letras era Haroldo Conti. Hoy también era un desaparecido en ese momento ya, pero le tenían como titular de la especialización. 4º y 5º año tenía especialización en ese liceo. Estaba sobre la calle Callao y Corriente, en pleno, muy a 1 o 2 cuadras del Congreso.
Y bueno, empecé a cursar de noche, ¿no es cierto? Porque tenían los niños chicos y además trabajaba. Y aunque parezca increíble, me recibí en el liceo con una medalla de oro como mejor promedio de la promoción. Bueno, después de eso quise estudiar abogacía, que era una forma de buscar justicia, tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. Y me inscribí justo en ese momento. Había una reforma en la universidad que la había hecho De Lich durante el gobierno de Alfonsín, y bueno, tenía que hacer un año de ciclo básico y después recién te pasaban a la carrera que vos elegías. Un año con materias obligatorias para todas las carreras. Bueno, hice el ciclo básico común, la verdad no me costó nada, porque siempre fui estudiosa. Norma Ramos fue mi maestra hasta 7º grado, y ahí también me recibí con el mejor promedio, vamos. También me dieron una medalla, o sea que fui juntando medallas. En vez de detenerte en el estudio, hicieron todo lo contrario, hicieron que estudies, que te perfecciones, que fueras una abogada. Pero acá en mí, justamente la búsqueda de justicia, en realidad. Me encanta eso. Es búsqueda de justicia. Y en relación con esto, Nuria, que estás diciendo que es muy importante, ¿no? Esto de la justicia. ¿Qué aprendizaje de su experiencia personal con respecto a lo que vivió? También tengo entendido, y según lo que contaste varias veces, tenías una niña muy pequeñita cuando tuviste que caerte presa. Sí, muy pequeña. ¿Cómo, qué trae? Lo más duro, porque cuando la llevaron para... había pasado un tiempo ya, no sé quién dijo en estos días en los actos que concurría, alguien dijo que estuve 2 meses. No estuve 2 meses. Estuviste mucho más. Pero ¿cómo? Tanto es así que mi hija cumplió un año. Y yo no estaba. Y después fuiste jueza de menores, por eso me pregunto, ¿qué aprendizaje te dio la vida para después ser jueza de menores y cómo impartir justicia? Bueno, cuando yo fui a la universidad, lo conocí a Zaffaroni, que es lo máximo para mí. Es el que me enseñó cómo interpretar el derecho con justicia, porque hay muchísimas orientaciones. Yo seguí derecho penal y ahí conocí a Zaffaroni. Y hay mucha ideología detrás de cada una de las orientaciones, ¿viste? Civil y comercial, derecho de finanzas, derecho comercial. Bueno, eso tiene una ideología detrás. Yo creo que todas las carreras tienen ideología detrás. Por ejemplo, historia también tiene ideología detrás. El profesor de historia recorre la historia de nuestra sociedad basado en los hechos acaecidos reales, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, estudié con Zaffaroni, y la verdad que me abrió mucho más la cabeza todavía, y me recibí con medalla de honor en la UBA, porque estudié en la UBA, estudiaba de noche y de día trabajaba, y además me ocupaba de mis hijos, porque Buenos Aires es difícil también, ¿no? Hay muchos gastos. Pero recuerdo que una vez yo llevaba el pasaje de ida y de vuelta, y viste que hay carteristas en los colectivos, y no me vas a creer que me robaron el pasaje de vuelta y tuve que venir caminando desde la facultad hasta mi casa. No, qué ojo. Pero bueno, hasta eso me pasó. Bueno, eso recuerdo. Me quedo con esto, ¿no? Ahí, sí. Y ahí vos sabés que mientras estudiaba la secundaria y mientras estudiaba abogacía, yo iba siempre, porque a mis hijos les enseñé eso. En ese momento tenía mi hija mayor y mi hijo varón, el segundo. Les enseñé siempre la historia mía, y todos
en Navidad, yo iba a la cárcel de Devoto, porque yo sabía que estaban mis compañeros ahí. Y ellos se arrimaban a las rejas y desde ahí nos saludábamos. Yo me acuerdo que también iba el padre Cuillanes, y cada vez que iba a salir uno yo los esperaba. Bueno, así, por ejemplo, me pasó con Carlitos Ábalos, que su padre fue ministro de Educación acá en Misiones, en su momento. Bueno, ahí... Me encanta esto de estudiar para hacer justicia y encima puedes dedicarte a los menores, ¿no? Me parece eso sumamente una forma de resiliencia, ¿no? Claro. Me parece muy... La idea fue venir con el título a Misiones y concursar la defensoría primero. Estaba vacante, concursé y yo me acuerdo que la representante del gobierno en la mesa de evaluación, digamos, después del examen escrito y oral hay una evaluación de la persona, ¿no? Y siempre recuerdo que la representante del gobierno me dijo, yo he leído que usted estuvo detenida, pero no encuentro ningún documento. Yo no tengo el documento, pero tengo el Nunca Más Misionero. En el Nunca Más Misionero figura mi testimonio. Y el Nunca Más fue 3 libros que editaron acá en Misiones, contando la historia de todos los detenidos misioneros, ¿viste? Yo quiero ver eso, me dijo. Y al otro día tuve que conseguir el libro. Yo estaba en Posada y mis libros estaban acá en El Dorado. Bueno, conseguí el libro, se lo mostré y porque se ve que dudaba, ¿viste? Como yo no era misionera, yo soy formoseña en realidad. Claro. Pero me siento misionera porque siempre viví en Misiones, ¿viste? Y bueno, la cuestión es que gané ese concurso y fui defensora oficial de instrucción correccional y de menores. Qué genial. Bueno, Nuria, nos estamos quedando sin tiempo, la verdad que es para charlar con vos más largo y tendido, la verdad que... Pero me gustaría que nos dejes un mensaje por la memoria, por la verdad, por la justicia, un mensaje para la juventud, para los que nos están oyendo. 30 segundos, ¿qué nos puedes decir? Y que nunca bajen los brazos, pase lo que les pase. Porque más allá de todo lo que me hicieron y de lo que provocó en mí la estigmatización de ser una detenida, seguí luchando para ser quien soy y para estudiar lo que yo quería estudiar, con la idea de hacer justicia. O sea, y los nunca hemos hecho. Bajen los brazos, y que los nunca hemos nadie hecho. baje los brazos. Hemos hecho 50 años después justicia. Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un beso enorme, y nos vemos en estos días.